Seguimos con el bloque de mecanizado, esta vez centrándonos en el cálculo de los tiempos necesarios para producir, para mecanizar una cantidad determinada de piezas. Este tipo de apartados de los problemas suele combinar tanto el análisis de tiempos como el análisis de costes, y en ambos casos la solución debe darse en forma de tabla para dejar de forma clara y de forma detallada cada uno de los cálculos que hemos realizado. Estas tablas están formadas principalmente por 4 columnas, tanto para tiempos como para costes, en los que la primera columna se describe, digamos, el concepto del cálculo, a qué hacemos referencia, a qué tipo de operación o a qué tipo de coste estamos haciendo referencia. Una segunda columna en la que, en el caso de los tiempos, se refiere a el tiempo unitario, cuánto tiempo tardo en hacer esa operación una vez, o en el caso de los costes, cuál es el precio o el coste de una unidad de producto o de ese tipo de elemento. En la tercera columna iría relativo a la frecuencia o la cantidad de repeticiones o la cantidad de material que tengo que comprar de ese tipo, el número de repeticiones y por tanto la columna final es un cálculo de totales. Multiplicamos las dos columnas previas para colocar en la última posición, en la última columna, el resultado de esa multiplicación. Si lo vemos en un ejemplo ilustrativo, veríamos rellenadas esas dos primeras columnas. En la última columna colocaríamos el resultado de esas multiplicaciones y finalmente la suma de esa última columna debería aparecer remarcada o identificada de forma clara en la zona inferior de las tablas. Este es el procedimiento que utilizaremos en el análisis tanto de tiempos como de costes. En este vídeo vamos a abordar cuáles son los tiempos típicos que suelen aparecer en este tipo de apartados y la principal estrategia a la hora de resolverlos, y dejaremos para un segundo vídeo el apartado de cálculos de costes. En cuanto a los tiempos que normalmente se consideran en este tipo de ejercicios, podemos encontrar en primer lugar el tiempo de reglaje, que básicamente es el tiempo de preparación antes de abordar la fabricación del lote completo. Es decir, pues preparación del material, configuración de la máquina, el arranque, pero que en definitiva recoge todas esas operaciones previas a fabricar el lote, esa cantidad de productos, y que únicamente lo consideraremos una vez. La frecuencia con que se realiza es una vez por lote. La consideraremos únicamente como que son las operaciones previas a empezar la fabricación. En cambio, el tiempo de maniobra se refiere a la preparación o las tareas asociadas a cada unidad de producto. Es decir, por ejemplo, el ejemplo más típico, el hecho de amarrar la pieza o cuando se ha terminado el mecanizado, retirar la pieza. Todas esas operaciones que se realizan una vez por unidad o por pieza mecanizada. Por tanto, en la columna de frecuencias, ¿cuántas veces realizo ese tipo de tarea o de trabajo? Tantas veces como el tamaño del lote, como el número de piezas que vaya a fabricar. Encontramos también como concepto a considerar el tiempo de operación, que es la duración en segundos de la operación de mecanizado que estamos realizando. Es decir, si estamos realizando, como se ilustra abajo, un refrentado, ¿qué tiempo estoy con la máquina en marcha realizando el refrentado? La forma habitual de calcular este tiempo es determinando una distancia, una longitud, la trayectoria que realiza la herramienta y dividirlo por la velocidad de avance, la velocidad a la que se mueve la herramienta a lo largo de esa distancia. Es importante tener en cuenta que aquí no solo está implicada, digamos, la dimensión de la pieza que estoy mecanizando, sino que muchas veces la distancia que debemos considerar aquí incluye, por ejemplo,
el acercamiento de la herramienta desde una posición externa a la pieza, a una determinada distancia de seguridad, o la retirada de la herramienta cuando ha terminado, o incluso el hecho de que se tengan que realizar varias pasadas y por tanto tengo que multiplicar ese cálculo por las pasadas que realice. Es decir, que no es únicamente coger la dimensión que mecanizo por la velocidad de avance, sino que debemos interpretar adecuadamente de dónde a dónde se mueve la herramienta, cuál es por tanto la longitud o la distancia recorrida en esa trayectoria y la velocidad a la que avanza, a la que se desplaza la herramienta. En el caso del cilindrado, pretende ilustrar que no solo recoge la longitud cilindrada, sino que esa herramienta inicia su movimiento a una distancia, digamos, prudencial por fuera de la herramienta y la longitud, por tanto, la trayectoria que debemos considerar sería toda la distancia que está acotada en esa representación. Otro ejemplo típico, si estamos en un fresado, pues que nos indiquen que el inicio de la operación empieza con la herramienta a 10 milímetros por fuera de la pieza y que termina también cuando ha salido completamente la herramienta de la pieza y se retira otros 10 milímetros. Por tanto, la longitud la distancia que se desplaza el centro de la herramienta desde el inicio de la operación hasta el final de la operación vendría determinada por toda esa longitud que queda identificada en la representación del dibujo. O también lo podemos ilustrar en el caso del taladrado. Nos pueden, por ejemplo, indicar que la operación del taladrado empieza con la punta de la broca a una determinada distancia de la superficie de la pieza y realiza un agujero de una determinada profundidad. Por tanto, el desplazamiento, la trayectoria que sigue la herramienta, sería todo ese desplazamiento indicado en el dibujo. Además del tiempo de operación, también se puede plantear el cálculo de otro tipo de movimientos, por ejemplo, de retroceso o de reposicionamiento de la herramienta. Esto se considera en un digamos, concepto aparte o en un cálculo aparte, principalmente porque se suelen dar a velocidades diferentes a la velocidad de avance durante el corte. Es decir, si estamos, por ejemplo, en el planeado que se ve en el dibujo de la izquierda, un fresado, en el que se realizan 3 pasadas de derecha a izquierda, empezando desde abajo, realiza una pasada, cuando llega la fresa a la zona izquierda de la pieza, se levantaría y viajaría a una velocidad rápida en vacío hasta la segunda posición. Volvería a mecanizar, se levantaría y viajaría a una velocidad rápida hasta la tercera posición. Esa velocidad más rápida, o bien en algunos ejercicios es un movimiento de tiempo despreciable, o si nos dan datos de esa velocidad, sí que deberemos calcularlo e incluirlo en el análisis de tiempo. Lo mismo podría suceder, por ejemplo, en el caso de el taladrado. Podríamos haber calculado en un paso previo el tiempo de operación mientras está realizando el mecanizado, realizando el agujero y que nos den datos de la velocidad de retroceso, que sería la velocidad a la que se eleva la broca para salir del agujero. Podríamos tener también ese tipo de cálculos incluidos en el análisis de tiempos. Nos encontramos también con el caso del tiempo de cambio de herramienta entre operaciones. Hay ejercicios en los que se nos plantea el mecanizado de una pieza, pero combinando varios tipos de proceso. Por ejemplo, sobre una misma pieza se tiene que fresar un escalón y realizar 2 taladrados. Pues entre unas operaciones y otras es necesario cambiar la herramienta. En primer lugar, si se realiza el fresado, al terminar el fresado hay que cambiar la fresa por una broca. Y cuando se realizan el taladrado o taladrados correspondientes, hay que volver a cambiar esa broca por de nuevo la fresa para dejar la máquina lista para la siguiente unidad, para la siguiente pieza. Por tanto, ¿cuántas veces se realiza ese cambio de herramienta? Pues primero,
2 veces por cada pieza entre operaciones y una segunda vez para recuperar la primera herramienta y por el número de piezas que vaya a fabricar, por el tamaño del lote. Ese sería, digamos, el número total de cambios de herramienta que realizaríamos. Podemos tener otro cambio de herramienta, pero esta vez por desgaste, es decir, porque el filo de corte se va desgastando a medida que vamos mecanizando piezas y llega un momento en que no tiene la calidad suficiente, no está suficientemente afilada y debo reemplazar ese filo por un filo que sí esté afilado. Esto puede darse o bien sustituyendo la herramienta por una que sí que esté afilada, es el caso típico de las herramientas enterizas, o si estamos utilizando una herramienta de plaquitas, podemos girar o voltear la plaquita o también reemplazar la plaquita por una nueva, si ya he consumido todos los filos. Pero en definitiva lo que hacemos es contar el número de veces que el filo se ha desgastado y debo parar para sustituir ese filo por uno que sí que corte adecuadamente. La forma de calcular los cambios de filo serían en la cantidad total de piezas que debo fabricar entre el número de piezas que me aguanta un filo, es decir, las piezas que soy capaz de mecanizar con un filo hasta que éste se desgasta. Teniendo clara esa primera expresión, la primera que se nos muestra en esta diapositiva, vamos ahora a discutir cómo obtener el número de piezas que es capaz de mecanizar un filo. El número de piezas por filo sería el tiempo de vida de la herramienta partido el tiempo de corte. Esto es, el tiempo de vida de la herramienta es el tiempo que una herramienta aguanta cortando de manera continua. Por ejemplo, un determinado filo, una determinada herramienta aguanta en corto continuo 16 minutos, 18 minutos, 24 minutos en corte continuo. El denominador de esa división lo que indica es cuánto tiempo estoy invirtiendo en el mecanizado de una pieza, pero cuánto tiempo de desgastándose mi filo, cortando con ese filo y por tanto desgastándose. Ese tiempo de vida de la herramienta que hemos indicado en primer lugar está caracterizado por una expresión que es el modelo de Taylor, una expresión que relaciona lo que me aguanta, lo que dura una herramienta en función de la velocidad de corte con la que esté mecanizando. Este modelo o esta expresión, por tanto, relaciona la durabilidad, la vida de la herramienta con las condiciones de corte. Hay ejercicios en que nos dan los parámetros n y k, que son constantes dentro de esta expresión de Taylor. Nos pueden dar esas constantes como dato y por tanto es más directa la resolución, sabiendo la velocidad de corte, determinar el tiempo de vida de la herramienta. O bien en otros ejercicios también es típico que nos den velocidad de corte y tiempo para dos hipótesis diferentes de trabajo y que eso nos dé lugar a dos ecuaciones con dos incógnitas, a partir de los cuales, resolviendo ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, podríamos determinar n y k y de ahí aplicar Taylor para nuestras condiciones de trabajo. Hay diferentes planteamientos, diferentes modos de resolver estos apartados, pero siempre basados sobre la expresión de Taylor para determinar cuánto tiempo me dura un determinado filo bajo esas condiciones de velocidad de corte. El otro término que habíamos comentado como importante es cuánto tiempo está el filo cortando y desgastándose en mi operación. Esto puede parecerse bastante al tiempo de operación que hemos comentado antes, pero en este caso solo influye la distancia, la trayectoria en que realmente está cortando ese filo. Por ejemplo, en el cilindrado que vemos a la izquierda sería esa dimensión, esa longitud del cilindrado. En el caso del taladrado, pues sería la profundidad del agujero que estamos mecanizando, sin importar movimientos en vacío preparatorios previos al corte o posteriores al corte o de reposicionamiento, sino únicamente la longitud
efectiva en que se realiza el corte, en que se está mecanizando y por tanto en que se está desgastando el filo. Este aspecto adquiere una pequeña particularidad en el caso del fresado. Y es que si queremos determinar cuánto tiempo está un filo desgastándose, en el torno y en el taladrado el corte es continuo y ese filo está constantemente en contacto con la pieza, pero en el caso del fresado ya hemos comentado en vídeos anteriores que ese contacto es intermitente, discontinuo. De manera que hay instantes en que el filo está cortando y otros instantes en los que está completando el giro de la herramienta pero en vacío, sin cortar. Y eso ya vimos en el vídeo de fresado que venía determinado por el ángulo phi, el ángulo de corte. En el caso del central del ranurado que estamos viendo, ese ángulo correspondería a 180 grados y de alguna manera intuimos que la mitad del tiempo que dura la operación de ranurado, el filo se está desgastando y la otra mitad del tiempo, ese mismo filo que analizamos está completando el giro pero sin cortar. Por tanto, podríamos calcular el tiempo que dura el ranurado como longitud partido avance, velocidad de avance, pero debemos sacar la proporción de ese tiempo en que un filo se desgasta. En el caso del ranurado sería la mitad, es decir, phi partido 360. Pues con esa misma regla lo podemos aplicar a cualquier otra operación de fresado. Por ejemplo, en el fresado combinado que vemos a la derecha, aproximadamente algo más de una cuarta parte del tiempo sería el tiempo en que realmente se está desgastando ese filo y por tanto aplicaríamos esa misma expresión para calcular cuál es el tiempo de corte, pero en términos de que un filo se esté desgastando porque está cortando. Por tanto, recuperando las expresiones que ya hemos visto antes, ¿cuántas piezas es capaz de mecanizar un filo? Pues el tiempo de vida de la herramienta, lo que aguanta en corte continuo, en corte constante, dividido el tiempo invertido desgastándose para una pieza. Y sabiendo esas piezas que soy capaz de realizar con un filo, podría obtener el número de filos que consumiré o que tendré que gastar para la fabricación del lote. Nos podemos encontrar otros tiempos más accesorios, por ejemplo, al planteamiento de algún tipo de operación de mantenimiento o paradas para realizar la limpieza con cierta frecuencia o cada ciertas horas de corte, pero no podemos entrar en tantas variantes y en tantos detalles en estos vídeos. Espero que los fundamentales, los más generales, los más clásicos, sí hayan quedado más claros y estos accesorios quedan ya a interpretación del alumno y de entender o interpretar adecuadamente la descripción que se plantee en el enunciado. Terminamos aquí el análisis de tiempos y en el siguiente vídeo aplicaremos estos mismos razonamientos, pero al cálculo de costes.